La dualidad hoy en día se ha convertido en un tema de investigación para algunas personas. Incluso se han desarrollado ideas, hay algunas aproximaciones que hablan sobre la dualidad y la no dualidad, que es lo que se está discutiendo ahora. Pero en realidad nace de una experiencia. Nosotros estamos acostumbrados a ver, a vivir, a percibir, a pensar, a sentir en base a una percepción separada de las cosas. Es decir, que lo que percibo, lo percibo ajeno a mí. Yo te percibo a ti, yo percibo la ventana, pero aquello que percibo no tiene nada que ver conmigo, soy ajeno. Eso es lo que generaría la dualidad, el dos, el yo y lo observado. Pero algunas personas hemos empezado a experimentar que esa percepción es falsa. Así como antiguamente percibíamos que la Tierra era plana y nos la creíamos y nos dimos cuenta de que esa percepción era falsa, algunos hemos empezado a tener experiencias no duales. ¿Qué significa? Que cuando te percibo a ti, no estoy siendo consciente de que tú seas ajena a mí, sino que somos el mismo ser expresándose de dos formas distintas. Lo cual, curiosamente, y eso es una de las cosas que es como sorprendente cuando lo experimentas, con la ventana sucede exactamente igual. Cuando tú miras la ventana y la percibes, no la ves como un objeto distinto a ti, sino que la ves dentro de tu conciencia, la ves como parte de ti. Nos cuesta concebir cómo sería una experiencia no dual porque la estamos intentando conceptualizar. ¿Qué quiero decir? Que sin la experiencia de unidad, sin tener una experiencia de unidad, intento imaginar cómo sería verme siendo ventana. Cuando yo hago ese ejercicio de imaginación, la conclusión que obtengo no es una experiencia no dual, es una concepción dual de la no dualidad. Ahí es donde se generan filosofías o aproximaciones no duales, pero que son duales en realidad. Donde yo sigo percibiéndote como el otro, pero me imagino, ahí no funciona. Es una experiencia interna. Es como cuando sientes algo y sabes que estás sintiendo eso. Es una experiencia que es profunda, que te toca y transforma tu perspectiva personal de las cosas. Curiosamente, cuando yo empiezo a creerme la percepción separada de las cosas, también empiezo a generar pensamientos separados y empiezo a generar emociones separadas. Por ejemplo, la alegría y la tristeza. Son dos emociones que yo las puedo percibir duales, pero no son duales. Cuando tú te abres a sentir la tristeza completamente, cuando te sumerges en la experiencia de la tristeza sin cuestionarla, descubres que al final de la tristeza hay esencia. Y esa esencia es la misma esencia que cuando te abres a sentir la alegría. Pero tienes que terminar el proceso. Con los pensamientos ocurre lo mismo. Con los pensamientos contradictorios, si tú los contemplas y los miras hasta el final, verás que hay una conciencia detrás de los pensamientos que aúna los pensamientos. Entonces la dualidad desaparece. La contradicción, la incoherencia interna, quiero ir pero no quiero ir por esto, me siento triste pero también me siento alegre, eso desaparece, se empieza a disolver. Al exponer que hay que aceptar todo, porque eso es vivir en la dualidad, y tú estás en el momento ese que quieres cambiar, ¿no? Tú escuchas la llamada para hacer el cambio en tu vida, tu mente empieza a boicotear. ¿Qué haces ante esa situación? En definitiva, hay una llamada interna a esa coherencia interna. Para tú querer hacer un cambio en algo y al mismo tiempo no boicotearte con tus propias ideas limitantes ante esa posibilidad de cambio, primero tienes que asumir tu experiencia. ¿Qué quiero decir? Que tienes que asumir los pensamientos que tú ves que surgen al consciente que te están boicoteando. ¿Qué quiero decir con esto también? Que los pensamientos que tú ves, que piensas, que están boicoteando tus ganas de cambiar, en realidad sí quieres pensarlos, porque sí quieres boicotearte, porque tienes miedo de ese cambio. Porque en realidad pretendemos que el cambio termine siendo algo distinto de lo mismo. Lo mismo, pero cambiado.
porque le tememos al cambio profundo, que es la transformación. Porque no sabemos dónde nos va a llevar la transformación, no sabemos cómo va a ser una vez me he transformado. Entonces, aquel dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer, lo llevamos hasta la última instancia, cuando en realidad no tiene sentido lo que acabo de decir. Más vale malo conocido que bueno por conocer es el lema del miedo y la desconfianza en la que hemos basado nuestro sistema de pensamiento actual. El miedo es una invención, nos lo inventamos. Y eso es algo que muy pocos son conscientes de ello, porque muy pocos se han atrevido a experimentar el miedo tal como es. ¿Por qué? Cuando uno siente miedo, tiene miedo de sentir eso, le damos la espalda y no aprendemos qué es el miedo en realidad. Pero cuando tú te permites sentir desde lo más profundo ese miedo, te das cuenta de que procede de un pensamiento. Y ese pensamiento, si lo miras, te das cuenta de que es una imaginación, es una interpretación de lo que tú crees que ha sucedido o de lo que tú temes que puede llegar a suceder. Pero eso es falso, es una estrategia mental, de nuevo, para no ir más allá de nuestra personalidad o no ir más allá de nuestra concepción del mundo. Lo que me expresabas, cómo te sentías ahora, ¿no? Entrevistando, si lo miras, incluso esa sensación de vergüenza, si la miras de frente, te darás cuenta de que detrás hay miedo. Y si sientes ese miedo, te darás cuenta de que detrás de ese miedo hay un pensamiento. ¿Puedes mirar cuál es ese pensamiento? Que no lo voy a hacer bien. Cuando te das cuenta de que detrás de ese miedo está el pensamiento, no lo voy a hacer bien, fíjate esto, qué fantástico es. Cuando puedo ver que el miedo que siento es porque pienso no lo voy a hacer bien, puedo mirar ese pensamiento y preguntarle, ¿eres cierto? ¿Es cierto que no lo estoy haciendo bien? Y verás que no lo sabes. Que el pensamiento lo que dice es que no lo voy a hacer bien. El pensamiento te está disociando del presente y te lleva a temer un futuro que no está aquí. Por lo tanto, el miedo nunca es cierto. Nunca te habla del presente. Siempre te habla de lo que sucedió o de lo que puede suceder. Y cuando lo ves, te abres a la experiencia presente. Eso es clausurar la dualidad. La dualidad entre tu experiencia presente y la que tú crees que vas a llegar a vivir. Ahí uno empieza a descansar. Ahora eres consciente de que ese pensamiento, lo voy a hacer mal, no te está informando de nada, no te habla de nada que sea verdad, te está mintiendo. Entonces el miedo que sientes es una mentira, pero solo tú puedes descubrir eso cuando autoindagas. ¿Cómo? Usando el miedo. ¿Cómo? Dándole la bienvenida al miedo. Ahí surge un acto de creatividad. La yo vergonzosa, la yo incómoda, la yo con miedo, se transforma en una yo consciente, yo presente. El miedo termina siendo recurrente y parece invencible porque hay una parte de nosotros que aún quiere sentir ese miedo porque cree que si siente miedo reaccionará de tal manera que lo hará bien, que hará la entrevista bien. Entonces, sin darnos cuenta, apostamos por el miedo. Un momento, vale, que si siento el miedo y lo cruzo no sentiré miedo. Ostras, pero si no siento miedo, entonces no podré detonar las estrategias que me lleven a hacer una buena entrevista. ¿Viste? Pero cuando ves eso también te das cuenta de que no tiene sentido. Y de que te das cuenta de que cómo situamos la atención en el miedo deliberadamente, inconscientemente, pero deliberadamente. Hay una decisión de poner la atención en el miedo y construir un contexto deliberado, pero lo hacemos tan rápido que no lo vemos. Nuestra percepción es más lenta que nuestra capacidad de decidir el resultado que queremos de lo que percibimos. Y esto que acabo de decir es brutal, porque significa que estamos tomando decisiones de forma muy rápida que no vemos. Esas decisiones generan una interpretación del contexto, que generan una realidad, que la juzgo, la interpreto, que genera una emoción, que confirma lo que veo. Eso lo hacemos tan rápido que lo que yo pienso es que las cosas son como yo las veo. Y es mentira.
Lo que haría la mente dual, la mente egoica, sería comparar cómo se siente ahora con cómo se sentía antes y determinar qué se siente mejor. Y habría bueno, ya me siento mejor. La mente presente, la no dual, no le importa lo que vienes sintiendo antes. Lo único que le importa es lo que estás sintiendo ahora. Y si lo que estás sintiendo ahora no es paz, volvería a mirarlo. La mente en realidad no está separada. Es una entidad compacta. Los pensamientos, las sensaciones, las emociones, la concepción que yo tengo de mí mismo, la concepción que yo tengo de lo que es ser un ser humano, la vida, todo es una cosa igual, es la misma cosa. Cuando yo la percibo seccionada e intento resolverla, me pierdo. Entonces caigo en la trampa de juzgar mis emociones o de generar interpretaciones que generan esas emociones que luego juzgo como buenas o malas, apropiadas o inapropiadas. Caigo en esa trampa de tal manera que no soy consciente de que estoy cayendo en esa trampa, que no estoy siendo consciente de que lo que estoy experimentando es el resultado de mis decisiones y no el resultado de lo que yo estoy viviendo, sino el resultado de mis interpretaciones, de cómo yo decido vivir esto. Cuando empiezas a darte cuenta de esto, ves que el contexto no tiene poder sobre mí, porque es el resultado de cómo yo lo vivo. Creemos que nosotros tomamos decisiones. Creemos que vamos al supermercado y nosotros elegimos comprar lo que queremos comprar. Pero nuestro mecanismo de decisión es muy inconsciente. Tanto es así que existe algo que se llama neuromarketing, que lo único que se encarga es de ver ese inconsciente a través del cual tú decides qué quieres, para generar productos, texturas, tamaños, colores, olores, sabores, para que tú compres eso, para que tú decidas comprar eso, creyendo que lo estás comprando libremente porque es lo que tú eliges de todo lo que ves, pero en realidad hay un sistema detrás que te está llevando a ser esclavo de tus decisiones inconscientes. Lo mismo ocurre con nuestras relaciones. Aquellas personas con las que nosotros decidimos compartir la vida proceden de unas decisiones de las que nosotros somos esclavos, sin darnos cuenta. Mientras tú te sientas vacío de dentro, mientras tú no sepas quién eres ni por qué estás viviendo, serás esclavo de tus decisiones inconscientes, que lo que buscan es obtener algo que a mí me llene. Tú no puedes salir de ese mecanismo inconsciente hasta que no te abres a asumir la responsabilidad de ese daño. Entonces, cuando yo te mire, seré libre de lo que yo pienso acerca de ti y de lo que yo decido respecto a mí en la relación contigo. ¿Me he explicado? Ese marketing lo usamos a unos niveles insospechados. Cuando tú ves una ONG, lo que pone enfrente de ti para que tú des un donativo es marketing. Está buscando impactar en ti. Está buscando impactar en un vacío existencial. Está tratando de generar una reacción. Cuando nos relacionamos con los demás, imagínate que yo me siento atraído por ti. Yo empiezo a actuar en forma de neuromarketing. Estoy intentando presentar a un ser humano enfrente de ti que te impacte de tal manera que tú reacciones queriéndote acercar a mí.
Eso lo hacemos constantemente, constantemente. Cuando nos relacionamos con nuestros hijos, intentamos venderles nuestro prisma de la vida. Les intentamos vender nuestra versión de la moral, nuestra versión de lo correcto. Ellos no se lo creen, porque son libres, porque están plenos todavía, los niños pequeños. Les entra por aquí, les sale por aquí, porque no son esclavos todavía de la búsqueda. Están plenos. Entonces tú le ofreces una versión de cómo son las cosas. No, así no está correcto, es así. No te hacen caso, porque son plenos. Entonces, socialmente le tenemos pánico a la realización humana. Porque si el ser humano se realiza, ya no es esclavo de lo que tú le ofrezcas. Es libre de sus propios pensamientos creativos. Y podríamos crear sociedades completamente nuevas y distintas. Y eso al sistema le da pánico. Lo mismo ocurre a nivel interno. Mi propia creatividad me da miedo porque entraría en un espacio de desconocimiento. ¿Cómo podría manejar mis emociones? Pero en realidad, si no las puedo manejar ya,